Bueno, ustedes me avisan, chicos, cuando empiecen a ver el material. Este lo tienen en la plataforma y después me van avisando si va avanzando. Bien, por otro día se había quedado la imagen congelada, digamos, de la presentación. ¿Están visualizando el material? Sí. Sí, yo lo estoy viendo bien. Sí, yo también. Bueno, chicos, este material lo tienen en la plataforma. Este es el contenido de la unidad 2. Vamos a ver lo que es contaminantes físicos, químicos, biológicos, que lo mismo están, digamos, vinculados al medio ambiente de trabajo, y después sigue con elementos de protección personal y señalización. Por ahí, si veo que hace falta, le puedo dar un material más de apoyo, pero bueno, vamos a respetar, digamos, la modalidad del material, digamos, que sube, digamos, el aula taller. Bien, con respecto a este contenido, algo habíamos mencionado cuando hicimos el desarrollo de los requisitos legales, cuando empezamos a hablar sobre la Ley de Seguridad y Higiene, que es el módulo 1. Recuerden que estaba, digamos, que dentro, digamos, de uno de sus artículos, habla sobre lo que es la higiene y seguridad. Habíamos mencionado que la higiene es la parte que se encarga de identificar los contaminantes dentro del ambiente laboral, en los cuales se clasifican en físico, químico y biológico, y también aparte de lo que es ergonomía. Todo esto, digamos, están dentro del ambiente laboral, los cuales se deben identificar y tener en cuenta algunos factores como, por ejemplo, el contaminante propiamente dicho y la exposición, digamos, del trabajador. Como higienistas o como responsables de seguridad se tienen que identificar y también comunicar y dejar plasmado en los reglamentos de agente de riesgo y en los RGLR que se presentan en la RT. Por ahí se lo voy a pedir, chicos, que muteen los micrófonos y cuando quieran hacer una consulta o yo les pregunto para que puedan responder ahí, se desmutean para no escuchar los ruidos de fondo que tienen cada uno de ustedes. ¿Bien? Bueno, Ok. Y cuando vean que no avance el material, pues yo lo voy explicando, ahí me avisan. Bueno, dentro del material, ahora vamos a ver, digamos, todo lo que es ejemplos de identificación, de rotulación, bueno, de contaminantes físicos, químicos, biológicos. Vamos a empezar con algunos ejemplos que habíamos dado dentro del ambiente de trabajo. Uno de los contaminantes físicos, habíamos mencionado la clase pasada, es el ruido. El ruido, digamos, es un contaminante físico dentro del ambiente laboral que debe existir alguna exposición del trabajador y, digamos, la fuente sonora, un ejemplo puede ser un motor o un compresor o un generador, digamos, como fuente sonora. Digamos, eso se debe de identificar, esa fuente sonora, hacer las mediciones que te pide el 351, identificarlo y después tener el análisis de la frecuencia de cuántas veces me debo de realizar una tarea en ese sector o en ese lugar y qué tiempo de exposición va a tener el operador. Y después van a venir las mediciones ambientales. De caso, digamos, se usa un instrumento que es un decibelímetro y se ven las mediciones que, que nos va a dar como resultado del monitoreo y tomando como parámetro que un trabajador no puede estar expuesto a más de 85 decibeles, pero hay que hacer todo un cálculo de atenuación y un monitoreo de todos de todas las fuentes sonoras existentes dentro de esa instalación y se identifican, se evalúan, se minimizan y se establece método de control. Entonces, como todos estos agentes contaminantes que pueden existir, vamos a ver algunos conceptos básicos, digamos, de sustancias químicas. Entonces, llamamos como agentes contaminantes de las sustancias
que pueden ser agentes físicos, químicos, biológicos, dentro de las actividades que realizamos. La actividad básicamente es el trabajo que nosotros hacemos y que pueden emitir agentes contaminantes y hay exposiciones, digamos, de los trabajadores. Los agentes químicos, en cuanto a la capacidad, ocasionan daño a la salud, bien, por estar presentes dentro del ambiente de trabajo, lo cual, digamos, se establece como todo elemento o compuesto químico por sí solo, o puede ser una mezcla de ambos agentes, y que se puede presentar en estado natural o es producido o utilizado o vertido, incluido en el vertido como residuo, dentro de las actividades que realizamos en una instalación, y que se haya elaborado o no de modo intencional o que se haya comercializado o no. Esa es la definición, digamos, de los agentes químicos. Dentro de los agentes químicos, como les mencionaba, debe existir una exposición de las personas eh, en el trabajo y que debe también explicar un contacto. Dentro, digamos, de estos contactos van a haber vías de entrada al organismo. Entonces, como primera pregunta al grupo de alumnos, para ustedes, ¿cuáles serían las vías de exposición ante determinadas sustancias químicas al organismo? A ver si me ayudan, digamos, a, a ver cuáles serían las vías de exposición, digamos, al organismo. El humo puede ser. ¿En qué Y el, afectaría al organismo? ¿No dice usted? sí, no, a ver, Un el humo puede polvillo. ser, bueno, eso sería de cómo se presentan, Mm. en vapores, en sólidos, en líquidos, Inhalándolo, dice gases. usted, Claro, bueno, respirándolo. una vía de exposición, bien, es la inhalación. Esa es una vía de exposición al organismo porque esa sustancia química se introduce al organismo a través de la vía de exposición. Otra vía de exposición a través de la ingestión, bien, y otra vía de exposición a través de contacto cutáneo, que es a través, digamos, de la piel. Esas serían, digamos, una de las vías de exposición o de las 3 vías de exposiciones más importantes, digamos, y que, digamos, debemos tenerla identificada. De esas 3 vías de exposición que les menciono, que es inhalación, contacto cutáneo e ingestión, ¿cuál creen ustedes que es la más nociva para la salud o para el organismo? La ¿Cuál? inhalación sería. La Bien, inhalación. la inhalación. Esa es la vía de exposición más significativa porque la más rápida, a través, digamos, de la respiración. Bien, entonces, Se digamos, hace a través de la respiración. exactamente. Uno Entonces, respira continuamente. bien. Así que ya sabemos que las vías de exposición, inhalación, contacto cutáneo e ingestión. Entonces, para esta exposición de algún agente químico, además de su presencia en el lugar de trabajo, debe implicar un contacto de con el trabajador. Bueno, esas son las vías de exposición. Después hay una clasificación de 2 aspectos fundamentales, que es por su estado físico y por las ¿Las propiedades, vías de digamos, qué, que profesor? si hablaba, les comentaba de que las vías de exposición son 3: inhalación, ingestión y contacto cutáneo. Después los agentes químicos, digamos, dentro del trabajo o el entorno laboral, se clasifican en 2 aspectos fundamentales para tener en cuenta. Uno es por su estado físico y otro por sus propiedades de peligrosidad que representan para la salud. Entonces, dentro de su estado físico, digamos, las formas clásicas que se presentan, la materia, es decir, el sólido, es una propiedad física, líquido, gas y vapor. Dentro de la rama de lo que es la higiene industrial, tiene una importancia otros estados también de agregación de la materia, pero
Esas serían de cómo se presentan por su estado físico. En forma, digamos, de la materia, es decir, sólido, líquido o gas, gas y vapor. Menciona acá las vías de entrada, que es lo que recién, digamos, que definimos, las vías de entrada. La más importante, digamos, de los contaminantes químicos es la respiratoria, por lo cual sabemos que es lo que llega más rápido cuando yo inhalo. ¿Y a qué parte, digamos, del organismo es donde se depositan, digamos, en este caso, esta puede ser una partícula sólida que es inhalada? ¿A dónde, digamos, creen que van esas partículas sólidas o gases que por ahí inhalo frente a una sustancia química que puede ser un gas, como el monóxido de carbono o el gas sulfídrico? Digamos, hay varias sustancias que se presentan en distintos tipos de estados. Pero ¿dónde va? ¿A qué ¿Al parte del pulmón iría? organismo? Al pulmón. Bien. Ahí es donde se depositan y que pueden tener consecuencias a corto o largo plazo, dependiendo la toxicidad, digamos, de esta sustancia química, lo cual, digamos, la toxicidad, el tiempo de exposición y la concentración de esa sustancia. ¿Bien? Por eso que en la ley, en el decreto 351, hay una clasificación, digamos, para concentraciones en el aire y exposición a las personas, en lo cual se determina, primero, que para una dosis máxima permisible de 8 horas, de 8 horas diarias de trabajo y 40 horas semanales, vamos a poner el ejemplo de un gas del ambiente laboral que se presentan tanto en industrias petroleras, vinícolas, etcétera, es el gas sulfídrico. Es la combinación de hidrógeno más azufre y se presenta en estado gaseoso, líquido y sólido, pero el mayor porcentaje es en estado gaseoso. Bueno, el 351 que me marca con todas las sustancias químicas, marca mediante esta clasificación cuál es la dosis máxima permisible para una persona que trabaja 8 horas diarias o 40 horas semanales. En el caso de si tuviera que hacer el TLB, que serían las siglas en inglés, que son las dosis máximas permisibles, hasta 10 partes por millones, 10 ppm que se mide, digamos, este gas sulfídrico, ppm sería la unidad de medida, se puede estar expuesto hasta ese valor, hasta 10 ppm. Para cortos periodos de tiempo, también me lo marca la legislación, puedo tener, digamos, una concentración de gas hasta 15 ppm, siempre y cuando no se superen 4 situaciones durante, digamos, la jornada laboral. Y el valor techo, bajo ninguna circunstancia yo puedo estar expuesto sin una protección respiratoria. O sea que ya supera las dosis máximas permisibles para una jornada laboral de 8 horas y para una jornada laboral para cortos periodos de tiempo. Entonces, vuelvo a repetir que la legislación marca las concentraciones máximas permisibles para jornadas laborales de 8 horas, para jornadas laborales de cortos periodos de tiempo, y también indica un valor techo, que bajo ninguna circunstancia puede estar expuesta una persona superando esa concentración que está definiendo la legislación. Bien. Dentro de las vías de exposición, chicos, nuevamente, muteen los micrófonos, por favor, para no escuchar, digamos, de fondo Bien. Yo lo tengo apagado el mío. Sí, hay alguien que los tiene desmuteados, se escucha de fondo. Vuelvo a repetir, cuando quieran preguntar, se desmutean, y cuando estoy, digamos, explicando, mutense para no interrumpir la clase. Bueno, entonces ya quedamos definido que la vía de exposición más rápida y más peligrosa a través de la respiración. Por lo tanto, el estado físico de la materia que permite la incorporación de estos contaminantes químicos a nuestro organismo mediante la inhalación, va a influir bastante en la peligrosidad de esta sustancia química o agente químico. Por eso da de ejemplo el gas sulfídrico. Dentro de los gases y los vapores que forman una mezcla perfecta en el aire, y tienen propiedades físicas y químicas como el peso específico, la densidad, digamos,
son todas propiedades que se van, digamos, que vienen detalladas muchas veces hasta en la hoja de seguridad de estos productos o de estas sustancias. Llegando directamente a los pulmones, como mencionaba, creo que era Salomón que mencionaba, sí, a través de la inhalación se va, digamos, a los pulmones y se deposita en una parte donde se produce el proceso de oxigenación de la sangre, que son los alvéolos. Entonces, uno lo que tiene que determinar, digamos, o tratar, digamos, de impedir es que llegue eso hasta esos lugares y de esa forma que no me produzca daño, digamos, a todo lo que es la vía respiratoria, puntualmente a los pulmones, y es el lugar donde se produce el cambio de oxigenación, donde se incorpora la sangre y se distribuye por todo el organismo. Se caracteriza por permanecer en el ambiente durante prolongados periodos de tiempo y se puede expandir en el espacio rápido y también carece de ocasiones, en muchos, no lo vamos a poder identificar entre el olor y el color. Bien, volviendo al ejemplo de este gas sulfídrico, a una parte por millón se detecta con un fuerte olor se hace una similitud a huevo podrido, pero tiene una particularidad este gas que entre las 150 a 200 ppm anula el sentido del olfato, lo cual no se debe confiar a través del olfato la detección de este gas. ¿Por qué? Porque una determinada concentración que está dada dentro de los rangos entre los 150 a 200 ppm produce la anulación del sentido del olfato, lo cual no lo voy a sentir y puedo seguir inhalando más gas donde se presente, digamos, esta situación desfavorable para el trabajador y puede producir serios daños a las personas. Por eso se desprende que se debe prestar mayor atención a las sustancias que se encuentran en este estado, que sería en estado de gas o estado gaseoso. Hasta ahí, chicos, ¿me siguen? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bueno, sigamos. También los líquidos sólidos, recién hablamos de los gaseosos, los líquidos y los sólidos pueden permanecer durante largo tiempo suspendidos en el aire en forma de aerosoles, una forma, digamos, cómo se presentan, digamos, en estados líquidos y sólidos, y en partículas finamente divididas. A ver, para que se den una idea, un micrón es una unidad de medida. Un micrón es la milésima parte de un milímetro. Entonces hay partículas tan finas como está en el texto del material, que no pueden ser, digamos, detenidas por uno de los primeros filtros que tiene el organismo, son las vellosidades que están en la nariz. Pero un micrón no se podría colar. Bien, entonces, como son partículas tan finas, ¿no? Y ya le dije que de estas partículas, digamos, se miden en micrones, lo cual es la milésima parte de un milímetro. No tenemos un sistema, digamos, de colación, digamos, en el organismo que me pueda filtrar estas partículas tan diminutas o tan pequeñas. Y ahí después vamos a hablar un poquito de los EPP. ¿Cuáles son los EPP que deberíamos usar? Bien, pero la idea es poder, o sea, como regla número uno, es identificar estas sustancias químicas dentro del ambiente laboral. De esa forma sacamos los datos y vemos todas las propiedades físicas y químicas como les mencionaba en el texto anterior. Los aerosoles líquidos se denominan nieblas y brumas y los aerosoles sólidos, según su procedencia, pueden ser polvos y también son de origen mecánico o también se pueden presentar como humo. Según el tamaño de las partículas, se constituyen en aerosoles, se dividen, digamos, y da una clasificación. Las sedimentables, que son las partículas que sedimentan o precipitan con rapidez. Este tipo de partículas, debido a su elevado tamaño, solo permanece dispersa en el aire, tiempo definido y por poco tiempo.
Entonces será poco probable su inhalación. Entonces, dentro de la sedimentable, no sería una partícula tan nociva para el organismo, o sea que su tiempo en el aire es poco, entonces no lo vamos a poder inhalar. La materia en suspensión son dispensiones del estado líquido o sólido que debido a su pequeño tamaño y también tiene un peso específico, por ejemplo, si yo digo el peso específico del sulfídrico es 1.13, no, perdón, 1.19, o sea que más pesado que el aire, por eso que se denomina como un gas rastrero. Entonces ahí tenemos otra propiedad física y química de una sustancia, que en este caso pusimos de ejemplo al gas sulfídrico. Y pueden permanecer suspendidas en el aire, por eso más liviana, durante mucho tiempo, ya que su velocidad de sedimentación es prácticamente nula, siendo transportadas por la corriente del aire. Y eso, digamos, es más, digamos, nocivo, peligroso para el organismo. Entonces, repito, que las materias en suspensión son dispersiones del estado líquido o sólido y que debido a su pequeño tamaño y peso específico, permanecen suspendidas en el aire y uno de los medios de que se transporta es que su velocidad es prácticamente nula, siendo transportadas por las corrientes de aire, entonces quedan suspendidas. Inspirables son las que se pueden penetrar en el aparato respiratorio y pueden instalarse en los bronquios y los pulmones, que es lo que mencionábamos. Esas son las inspirables y que se depositan, digamos, en los bronquios, pulmones y alvéolos. Y las respirables son aquellas capaces de alcanzar la región alveolar, que son invisibles al ojo humano. Entonces tenemos clasificaciones, digamos, de este agente químico. Las partículas grandes o de mayor tamaño se irán quedando retenidas a lo largo del aparato respiratorio, en todo este proceso, digamos, de viaje de estas partículas, se van a ir depositando en otras partes del organismo sin llegar a esos puntos críticos que son los pulmones. Y un caso especial de las partículas son las fibras, caracterizadas por ser alargadas de forma longitudinal, ¿ah? Es 3 veces su diámetro, digamos, que las anteriores. Y bueno, acá tenemos un par de símbolos de sustancias, identificación, por sus propiedades físicas, físicos-químicas. Tenemos el símbolo, digamos, de cuándo es explosivo, de cuándo es extremadamente inflamable, cuándo es fácilmente inflamable y cuándo es comburente. ¿Sí? Después tenemos otra clasificación de su toxicidad, digamos, cuando es muy tóxico, cuando es nocivo y cuando es sensibilizante, digamos, al organismo. Después, digamos, de esto, tenemos símbolos. El CMR, el C que es corrosivo, el XI que es irritante, sensibilizante y el N que es peligroso para el medio ambiente. Bueno, dentro del CMR, que es digamos, una característica de esta sustancia. ¿Cómo lo definimos? O sea, ¿saben de qué son las siglas del CMR? Electricidad. No ¿Cómo? tengo idea. No, te- Electricidad. no, estamos hablando de sustancias químicas acá. Bueno, Sustancia. el CMR, digamos, dentro, digamos, del reglamento digamos, de la clasificación o reglamentación, digamos, de las sustancias químicas, bajo una norma de la Unión Europea, que es la REACH, tenemos como objetivo proteger a la salud humana y al medio ambiente. Digamos, es un objetivo, digamos, de esta reglamentación. Contra los riesgos asociados a las sustancias químicas que se presentan dentro del ambiente laboral, y en este contexto
Este reglamento define reglas para la clasificación y etiquetado de las sustancias químicas para ver, digamos, su toxicidad, digamos, al organismo. Y pueden haber mezclas de químicos que se basan en las recomendaciones de las Naciones Unidas. Bueno, en concreto permite proteger a la salud de las personas, esta norma, que debe manipular esta sustancia en la realización de las distintas actividades que nos toca realizar. Y el CMR es el carcinógeno, digamos, sería el significado, y que califica sustancias o mezclas que por inhalación, ingestión o penetración cutánea, que serían las vías de exposición que les había mencionado, pueden provocar cáncer o aumentar su frecuencia. Entonces, cuando vemos el CMR decimos, aguántenme un segundo, chicos. Acá estoy de vuelta, chicos. Sigamos con la definición. Bueno, entonces hablamos sobre estos símbolos que el CMR, que es el carcinógeno, digamos, que califica sustancias o mezclas que por la inhalación, ingestión o la penetración, digamos, cutánea, pueden provocar cáncer o aumentar su frecuencia. La M, ¿están viendo, digamos, el material? Sí. No, a mí se me puso negro la pantalla. Sí. ¿Se puso negra? ¿Hace un rato tampoco lo estaban viendo? Sí, Sí, lo sí. estaba viendo, recién me pasó. ¿A todos se le puso negra la pantalla, chicos? No, ¿No? No, para ver si no no, hay un a mí problema, por digamos, lo menos no. ¿el resto está visualizando el material? Sí, yo sí. Sí se ve. Bien. Bueno, entonces es un problema de tu máquina, seguramente. No sé qué alumna, digamos, no está pudiendo visualizar el material. Fernanda. Bueno, Fernanda, capaz que puedas tener un problema, digamos, en el flex de la máquina, que por eso se te puso toda la pantalla oscura. Sí, todavía sigue oscuro. Ah, entonces debe tener un problema ahí, digamos. Fíjate que es una notebook con la que estás viendo clase o una Sí. de escritorio. No, Capaz que, ahí bueno, ya se me arregló. Ah, bueno, perfecto. Sí, ahí tenés un problema con el flex, digamos que tenés un falso contacto, por eso se te pone la pantalla oscura. Bien, entonces el resto visualiza el material. Sí. Sí. Bien. Bueno, y la otra sigla que es la M es de mutágeno. Bien, y el significado básicamente que califica sustancias o mezclas que por inhalación, ingestión también o penetración cutánea, vean que ahí estamos definiendo las 3 vías de exposición que hablamos al principio de clase, puede producir anomalías genéticas hereditarias o aumentar, digamos, su frecuencia. Eso sería, digamos, el significado de la M. Y la R es reprotóxico, digamos, que califica sustancias o mezclas que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir o aumentar la frecuencia de efectos nocivos no hereditarios para, digamos, para afectar las funciones del organismo. Eso sería, digamos, el significado, digamos, del símbolo CMR, o sea que sería lo más nocivo, digamos, para la salud. ¿Sí? Bien. Bueno, esto, digamos, identificación de sustancias mediante símbolos y carteles. Una vez que ya identificamos la sustancia, está la parte de medición de los contaminantes químicos, que para eso tenemos distintos tipos de instrumentación. Todo instrumento que realiza una medición debe estar calibrado y contrastado, digamos, como para ver la veracidad de la medición y que no sea una medición errónea.
Entonces, todo instrumento en el cual realiza una medición, ya sea para sustancias, para medición de ruido, para medición de iluminación, de carga térmica, todas las mediciones que, digamos, se deben realizar para poder ver los valores, digamos, que tenemos dentro del ambiente laboral, deben ser instrumentos calibrados y contrastados. Bueno, el tipo, digamos, de las mediciones de las concentraciones de estos contaminantes químicos en el medio ambiente de trabajo pueden llevarse a cabo de diferentes maneras. Y después hay que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, el tipo de instrumentación. Como decía, existen una diversidad de instrumentos que esto me permite realizar la medición de algunos contaminantes de manera directa en el lugar de trabajo. O sea, sería una medición in situ. Denominado de lectura fácil, mientras en otros casos es preciso efectuar una toma de muestra para tener un posterior análisis de esa muestra o del muestreo que saqué y llevarlo a un laboratorio. Bien. Dentro de los instrumentos hay uno que se usa, que se conoce como 4 gases. En este caso me hace 4 mediciones a la vez. Me toma el porcentaje de oxígeno en el ambiente, tomando como referencia que el porcentaje de oxígeno en el ambiente es 20.7. Entonces, si tengo menor porcentaje de oxígeno en una instalación o en un lugar o en un espacio, o sea, me puede producir, digamos, daño a las personas por la falta de oxígeno. Entonces, siempre el muestreo en lugares, en el aire, si me dio en el aire y estando bien calibrado y contrastado, el porcentaje de oxígeno en el aire es 20.7. Pero si vamos a suponer que entro a una habitación y tengo poca ventilación, o en un interior de un tanque, o de una bodega, o de una excavación de una cloaca que estoy haciendo un trabajo, yo tengo que hacer una medición y se me da 14% de oxígeno en el aire. Lo más probable es que no se debe ingresar a ese lugar. ¿Por qué? Y no hay control para que esa persona ingrese a realizar esa actividad. Bien, entonces, resumiendo, los tipos de instrumentos que se pueden, digamos, realizar o efectuar una medición de los contaminantes que se presentan dentro del ambiente laboral, se puede hacer la lectura directa y en otros casos se puede tomar una muestra y llevarlo al laboratorio. Este instrumento que les mencionaba de 4 gases me mide oxígeno, me mide monóxido de carbono, me mide mezcla explosiva y me mide sulfídrico. Son las 4 mediciones, porque tiene 4 sensores y con eso me va dando los valores que tengo dentro del ambiente laboral. Otro punto a tener en cuenta en las mediciones de los contaminantes químicos es la duración de la medición, la cual pueden ser puntuales o promediadas. Esta medición puntual se basa en la determinación de concentraciones en un periodo de tiempo que se va a establecer como muy corto, y el valor que se obtiene puede llegar a asimilarse a un valor instantáneo de las concentraciones que estoy realizando en ese momento. Todas estas mediciones, para diferenciar la fase de un proceso o determinar pico de exposición, digamos, se promedian y abarcan un periodo de tiempo más largo y es adecuado a la determinación y exposiciones medias o largas dentro de la jornada de trabajo. Otro punto a tener es la localización de la medición. Pueden ser ambientales o personales. Las mediciones ambientales permiten la determinación de concentraciones de contaminantes dentro de la zona de trabajo, que son concretas, y la exposición existente en tales áreas y bien en el ambiente general, digamos, donde se realiza la actividad. Las mediciones personales permiten obtener una idea más exacta de la exposición real de donde están los trabajadores durante la realización de sus actividades propias que están definidas dentro de sus puestos de trabajo.
todas estas muestras de los contaminantes ambientales se pueden detectar con una simple medición, sino que se necesita una toma de muestra para un posterior análisis y llevarlo a los laboratorios para sacar las concentraciones del gas. Bien. Los contaminantes físicos son distintas formas de energía. Bien, ahí finalizamos lo que es, digamos, clasificación y de contaminantes químicos. Ahora pasamos a los contaminantes físicos, que es otro, digamos, contaminante que se presenta dentro del ambiente laboral y se presenta en forma de energía por fuentes concretas que producen la energía mecánica, la térmica y la electromagnética. Entonces, dentro de las energías se precisa un medio material para desplazarse. Los más comunes son el ruido y las vibraciones. ¿Bien? Entonces, dentro del ruido, que es un contaminante físico que se presenta dentro del ambiente laboral y es emitido por una fuente sonora que está dentro de una instalación, se define como el sonido que puede ser considerado molesto o desagradable, que supera, digamos, los valores a los cuales puede estar expuesta una persona sin que se le produzca un daño al sistema auditivo. También se puede definir como una variación de presión que se transmite por un medio material, sólido, líquido o gas, y que se propaga en forma de ondas, y que a una determinada velocidad varía en funciones y de la densidad. Esto, digamos, se introduce dentro del sistema auditivo, lo cual está compuesto por el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo está todo lo que es, digamos, el pabellón, donde se introducen esas ondas, digamos, del sonido, y después pasa por el oído medio, que está compuesto por una serie de huesecillos, que es el yunque, el estribo y el tímpano. Ahí eso golpea esa onda sonora y pasa llega hasta el oído interno, donde se produce todo este fenómeno de audición. En el oído interno hay unas vellosidades o fibras microscópicas que son digamos, las que producen todo este fenómeno de audición, y en condiciones normales, digamos, cuando no estamos expuestos a ruido, esas vellosidades están, digamos, posicionadas en forma vertical. Cuando se produce todo este fenómeno de audición, en el oído interno, digamos, esas vellosidades, digamos, están a unos 45 grados. Y cuando estamos puestos a altos decibeles, esas vellosidades, digamos, están en forma horizontal. Entonces, cuando una persona está expuesto por encima de los valores que marca la legislación, que son 85 decibeles, esas vellosidades que están en el oído interno es como que se fatigan, pero después, al descansar, vuelven a su posición normal. Pero si nosotros, digamos, sumamos una serie de exposiciones a altos decibeles, los cuales, digamos, la persona no se protege con un elemento de protección personal puntual, que son los protectores auditivos, puede sufrir a lo largo de su vida laboral, y que esto trae consecuencias a largo plazo, una hipoacusia inducida por el ruido. Y esa hipoacusia inducida por el ruido es de carácter irreversible, que una vez que se pierde la audición, no hay forma de recuperarla. Eso dentro, digamos, de lo que es seguridad se conoce como una enfermedad profesional, porque tenemos una fuente sonora que produce el ruido, tenemos una exposición de un trabajador, y lo cual, digamos, debemos tomar medidas preventivas. Entonces, cuando las personas no se cuidan o cuando los empleadores no cumplen cuáles son sus deberes, que hablamos la clase anterior sobre los deberes y los derechos, tanto de los trabajadores y los empleadores,
quien se ve perjudicado, digamos, el trabajador. Entonces, siempre, digamos, es bueno cuidarse, protegerse, porque, como estoy comentando, una hipoacusia inducida por el ruido no es de carácter irreversible y no tiene, digamos, cura. Entonces, como que, digamos, sordo, puede ser de uno o de ambos oídos. Por eso es importante el tema de, de la conciencia o de la concientización de las personas para poder cuidarse ante estos contaminantes que se presentan dentro del ambiente de trabajo. Bueno, el sonido se mide con un parámetro llamado frecuencia, y esa unidad de la frecuencia se da en Hz y tiene variaciones de presiones que se repiten por segundo. Entonces se mide en hercio o Hz, digamos que es la unidad de medida, y todas las personas o seres humanos podemos percibir frecuencias de 20 a 20.000 Hz, denominados infrasonidos, y de 20 y por encima de los 20.000 Hz los ultrasonidos. Eso también me producen daño al sistema auditivo. Por eso es que cuando realizamos mediciones de ruido, el instrumento, que es un decibelímetro, el decibel, que es la unidad de medida, deci viene de décimo y bel viene en honor, digamos, al científico que inventó el teléfono. Entonces de ahí viene la unidad de medida de decibel. Debemos, digamos, tomar mediciones en bandas de octava. Entonces son varias mediciones que se realizan en banda octava para establecer la frecuencia. Y en base a esa frecuencia, digamos, vemos los puntos o los picos más altos, digamos, del ruido y de frecuencia, los cuales, digamos, después hacemos unos cálculos de atenuación para determinar, con los datos que me larga el fabricante del elemento de protección personal, cuáles serían, digamos, los protectores auditivos que se deberían usar. Según la frecuencia del sonido, también tendrá un tono grave en baja frecuencia o agudo en alta frecuencia. Entonces, el oído es más sensible a los sonidos agudos y tiene una máxima sensibilidad a los sonidos entre los 2000 y 5000 Hz. Gama en la cual, digamos, se establece la voz, digamos, del ser humano. El ruido puede ocasionar un efecto a corto plazo, por ejemplo, una explosión puede producir una rotura al tímpano. Recuerden que el tímpano, dentro de la clasificación del sistema auditivo, es la parte del medio, ¿no? Entonces, podemos tener una lesión generada por el ruido, por alto impacto. Un ejemplo es una explosión o un disparo cerca del oído, me puede producir, digamos, una rotura, digamos, de esa serie de huesecillos o del tímpano. Bien. Pero, digamos, lo más delicado o lo más importante a efecto ruido es lo que se provoca a medio y largo plazo, que es lo que le mencionaba recién, que es la fatiga de estas fibras nerviosas o células ciliares que están en el oído interno, digamos, del sistema auditivo. Entonces, un trabajador expuesto al ruido nota los primeros días que oye menos al salir de su trabajo, y también se trata de una disminución temporal de la capacidad auditiva, que es lo que le mencionaba, que en condiciones normales estas células o fibras nerviosas trabajan en forma a 45 grados, y en el descanso, cuando dormimos, están en forma vertical, y cuando están expuestos a alto ruido, se ponen en forma horizontal. Entonces, después de un descanso, vuelven a la normalidad. Pero bueno, la sumatoria de esta cantidad de exposiciones y de intensidad al ruido nos puede llegar a producir a largo plazo una lesión en el sistema auditivo. Si la fatiga no es muy importante, al cesar la exposición al ruido, se recupera la audición, lo cual, digamos, este daño que causa el ruido es una disminución auditiva permanente o hipoacusia debido a una exposición prolongada en ambientes considerados de ruido o de alto ruido. Todas estas alteraciones digamos, se instaura en forma lenta
en forma progresiva. Y los primeros síntomas son dificultades para oír el timbre de la puerta o cuando el volumen de la radio ya no lo escucho al valor que normal, cuando ya tengo que aumentarlo, ¿no? Y también dificulta las relaciones con las personas, el aumento de la irritabilidad, porque no únicamente la exposición al ruido me produce problemas al oído, sino también me altera el sistema nervioso. Todos estos signos que les mencionaba, evidencian las lesiones a las fibras nerviosas. Las primeras en dañarse son las encargadas de captar el sonido agudo, que está dado entre los 4000 Hz, y nos damos cuenta de la lesión cuando afecta la frecuencia que habitualmente, digamos, lo utilizamos cuando conversamos entre nosotros. Como les mencionaba, son irreversibles la recuperación de estas células, por eso que como premisa hay que protegerse, hay que identificar la fuente sonora, hay que ver la intensidad de esa fuente sonora, intensidad de ruido y el tiempo de exposición de las personas. Entonces la hipoacusia suele estar acompañada por otras molestias como zumbido, vértigo y un fenómeno denominado reclutamiento que consiste en no poder entender con facilidad el significado de las palabras, aunque realmente lo estemos o la escuchemos o la oigamos. ¿Cómo se caracterizan, digamos, este tipo o se clasifican, digamos, las hipoacusias? Tenemos la bilateral, la cual afecta a los dos oídos y casi siempre simétrica, es decir, afectan a los dos oídos por iguales. Esa sería la hipoacusia lateral. La hipoacusia irreversible, no se puede recuperar la audición hasta los límites normales. La no evolutiva no progresa cuando cesa la exposición. Esa sería, digamos, la hipoacusia por ruidos que se dan las características en tres partes. Dijimos que la unidad de medida es el decibelio. Bueno, dado, digamos, que el equipo se utiliza es un sonómetro. Las mediciones se pueden hacer en forma general y localizada, las mediciones se pueden hacer, digamos, en varios puntos, digamos, de la fuente sonora, y la idea es que eso quede plasmado en un informe que está bajo un protocolo que lo regula la SRT, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y también se adjunta los puntos donde tomamos las mediciones para cuando realice las mediciones al año entrante pueda ver si hubieron o no diferencia entre una medición de un año a otro. Y inclusive también cuando realizo las mediciones, debo tener en cuenta las condiciones normales de operación o las condiciones anormales de operación. Suponiendo de que en una instalación puedo tener un motor, dos motores o tres motores, y en condiciones, digamos, anormales de trabajo, seguramente las mediciones se van a hacer con los tres motores en marcha y puede ser que la condición normal realmente lo haga con una sola bomba en marcha. Entonces, debo tener distintas situaciones y ver los puntos donde va a ir el trabajador a realizar su actividad. Entonces, siempre es importante cuando realicemos las mediciones tener un plano identificando cuáles son los puntos críticos de las fuentes sonoras y poder realizar las mediciones. Dentro de los riesgos derivados de la exposición al ruido se deben eliminar en su origen o reducirse a nivel más bajo. Eso lo podemos establecer por método de ingeniería, por rediseño de la instalación, colocando paneles absorbentes y de esa forma puedo llegar a reducir, aislar o minimizar el ruido que deriva de la fuente sonora. Entonces, todos estos riesgos derivados de la exposición al ruido deben eliminarse en su origen o tratar, digamos, de reducirlo. Si vemos que sobrepasa los valores que define la legislación, se da lugar a una acción y se ejecutará un programa de medidas o de métodos de control para poder tener
en cierta forma controlado este riesgo y poder hacer la actividad de la manera más segura. Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos con el tema del contaminante físico, que es el ruido? ¿Tiene alguna duda, consulta? No, yo leyendo bien. nomás. Por ahora no. ¿Cómo? No, bien, Yo estoy leyendo bien. nomás. bien. Bien. Seguimos. Bueno. Después hablamos un poco de la energía térmica. Acá, con respecto a los elementos de protección personal, volviendo al tema del ruido, hay dos tipos de protectores auditivos. Uno son los tipo copa, que se pueden clasificar en individuales y adosados al casco de seguridad. Siempre importante que ese protector auditivo, el de tipo copa o individual, tiene una almohadilla en el interior y generalmente, o la atenuación que tienen, o sea, si tuviera que dar un valor, igual hay que hacer los cálculos, la atenuación, digamos, de los protectores auditivos atenúan de 25 a 30 decibeles. Entonces ahí ya tenemos un parámetro, es decir, si yo estoy expuesto a 100 decibeles, con un protector auditivo estoy reduciendo de 25 a 30 decibeles, lo cual, digamos, tiene que tener un buen uso y un buen cuidado. El uso, digamos, que siempre el cobertor del tipo de copa, que es externo, produzca un buen sellado entre el EPP propiamente dicho y el oído. Y después están los tapones internos que se introducen. Eso generalmente lo usamos cuando vienen visitas, cuando mi actividad no está tan relacionada a este contaminante físico que es el ruido. O sea, por ahí, digamos, generalmente se usan esos tipos de protectores auditivos. Y con eso, digamos, después está el cuidado, que muchas veces si vemos que se degrada esa almohadilla que están en los protectores auditivos, en los tipo externo, tipo copa, es por eso establece su cambio. Tienen fecha, digamos, de fabricación y ahí, con los datos que me da el fabricante, es la vida útil, digamos, de ese EPP, pero depende mucho del uso y el cuidado que le da cada uno de los trabajadores. No es lo mismo un protector auditivo que lo guardo en su bolsa o que lo tengo dentro del móvil o en mi casillero, o un protector auditivo que esté a la intemperie, en el cual se moja, le da el sol, corre el viento, seguramente que el cuidado no es el adecuado. Por ende, la vida útil va a ser mucho menor. Entonces, uno cuando da capacitaciones sobre uso y cuidado de EPP, debe marcar claramente el uso y el cuidado de, digamos, de estos elementos, ya sea protector auditivo, máscara con filtro, ¿no? Volviendo a la parte de, digamos, de los elementos de protección personal para las sustancias, digamos, químicas, lo que se usa son semimáscaras con filtros, acorde, digamos, para los vapores y gases orgánicos, inorgánicos que se pueden presentar dentro del ambiente laboral. Y después tenemos las máscaras panorámicas que se usan cuando no puedo estar expuesto bajo ninguna circunstancia, como marca la legislación, que es el valor techo, usando un equipo autónomo o aire asistido. Realmente ese tipo de actividades se van a dar en pozo, en excavación, en espacio confinado, en el interior, digamos, de bodegas, de tanques, en lo cual no tengo, puedo llegar a tener una mayor concentración de esa sustancia que sea nociva, como le mencionaba el sulfidrio. Entonces, para las sustancias químicas hay que determinar, digamos, los EPP, en este caso las semimáscaras con sus correspondientes filtros,
o las máscaras panorámicas que me cubren toda la cara con un equipo autónomo o aire asistido. Para el caso del contaminante físico, los elementos de protección personal son los protectores auditivos tipo copa, vienen de 2 clases, como les mencionaba, para el casco en forma individual y los tapones internos, digamos, que se introducen en el interior del oído. Bien. Bueno, vamos con lo que es el ambiente térmico. Las condiciones ambientales también de los lugares de trabajo, es decir, la temperatura, humedad y velocidad del aire, también junto con la radiación térmica y en el nivel de actividad y la ropa que yo estoy usando para realizar esa actividad, pueden originar situaciones de molestia o incomodidad a las personas o trabajadores. Y como situaciones de riesgo para su salud. Se conoce como estrés térmico y que pueden ponerse en peligro su seguridad y la salud de las personas. Entonces, también es un contaminante dentro del ambiente laboral y se deben realizar mediciones con un instrumento para ver, digamos, las medidas que vamos a establecer. Como, por ejemplo, mejorar la ventilación, no tener lugares calurosos, qué tipo de ropa le vamos a entregar a las personas. Por ahí la clasificación de la ropa no es lo mismo para invierno que para verano. Digamos, teniendo en cuenta el ambiente térmico que se presenta dentro de las tareas que realizamos. Radiaciones electromagnéticas, también es una forma de transmitir la energía a través de ondas que se emiten en distintas actividades que se realizan en la industria. Estas se diferencian de una por la cantidad que son capaces de transmitir, y a diferencia de la energía mecánica no precisan medio material para su desplazamiento, es decir, se puede desplazar en el vacío. Por su frecuencia y longitud, digamos, se clasifican en las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, cuando al interaccionar con la materia, produce ionización de los átomos, es decir, origina partículas con cargas que se presentan en iones. Y las no ionizantes son aquellas que no son capaces de producir iones al interactuar con los átomos de un material. Entonces, dentro de esas radiaciones se presentan los rayos ultravioletas, en los visibles, en los infrarrojos y las ondas radioeléctricas. En microondas también se presentan este tipo de radiaciones. En baja frecuencia, onda de radio, frecuencia extremadamente baja, campos eléctricos. Hasta cuando vamos a hacer una resonancia magnética, vean todas las precauciones que se toman tanto el que no hace la resonancia como la persona que se lo va a hacer, digamos, en un centro asistencial. Ahí tenemos un claro ejemplo sobre las protecciones que debemos tener ante estas radiaciones que se presentan dentro de los distintos tipos de actividades. Las radiaciones ionizantes pueden tener naturaleza corpuscular, que son chorros de partículas que se presentan a través de lo electromagnético y sin carga, lo que sí supone que tener una diversidad de propiedades que confiere distintas posibilidades de aplicación. Entonces hay dos conceptos que debemos tener en cuenta para la caracterización de este tipo de radiaciones, que es la capacidad de ionización, que es proporcionada por el nivel de energía que se puede radiar a través de la actividad que estamos realizando, y la capacidad de penetración, que es inversamente proporcional al tamaño de las partículas que se pueden presentar, digamos, en actividades. ¿Qué lesiones provocan las radiaciones ionizantes? Son, digamos, los efectos somáticos, lesiones en los tejidos del individuo, y los genéticos, que son las alteraciones que se transmiten de generación en generación. Entonces, vean que podemos tener efectos a corto plazo, que son los efectos somáticos, y a largo plazo cuando son los efectos genéticos, digamos, de este tipo de radiaciones. Dentro, digamos, de
este proceso de contaminantes radiológicos, ninguna práctica radiológica debe ser realizada sin su beneficio ni superiores a los riesgos. Toda exposición, digamos, debe mantenerse bajo lo razonablemente posible. Las dosis de los individuos no deben ser superar o no deben superar los límites recomendados para cada circunstancia. Se deben tomar como medidas preventivas la señalización de las zonas, también comunicar, formar a las personas que trabajan con este tipo de contaminantes, que son las radiaciones. Seguido a las radiaciones tenemos los contaminantes biológicos, que es otro contaminante que se presenta dentro del ambiente laboral. Se puede dar en varias industrias, pero generalmente en hospitales, en clínicas, centros asistenciales. Y bueno, lo último que vimos como contaminante biológico fue el COVID-19, que es un contaminante biológico que, bueno, veamos a todo lo que hemos padecido y sufrido durante estos 2 largos años, digamos, de exposición. Bueno, estos contaminantes biológicos son organismos vivos que al penetrar a las personas pueden ocasionar enfermedades de tipo infecciosa y de parásito. Son virus, bacterias, o se presentan en hongos, que también tienen una clasificación. Es el virus, son la forma de vida más simple, de tamaño extraordinariamente pequeño. Su ciclo vital requiere inexcusablemente la existencia de un hospedador, que en este caso sería el organismo de las personas, y que puede reproducirse. Los virus necesitan, digamos, penetrar en algún ser vivo para que se puedan seguir reproduciendo. Esta infección se produce al inyectar el material genético en las células, digamos, de las personas. La bacteria son microorganismos, algo más complejo que los virus, y a diferencia de ellos son capaces de vivir en un medio determinado, sin la necesidad de pasar por un huésped intermedio. Entonces, también, digamos, se presentan dentro del ambiente laboral. Los hongos son formas de vida microscópicas que presentan una estructura vegetativa denominada micelio, que está formada por hifas, que son estructuras filiformes, y que su lugar, digamos, o su hábitat natural es el suelo, pero con algunos componentes de este grupo, que son los parásitos, tanto los vegetales como los animales, y por supuesto los seres humanos. Los gusanos también son animales pluricelulares con ciclos vitales complicados y con diversas fases en el desarrollo, así que también se completan en cada una de sus fases del desarrollo a través de los huevos, la larva y también es diferentes huéspedes como se pueden depositar en animales y hombres, y que la transmisión de un huésped a otro se realiza por diferentes vectores. El agua, el alimento, insectos, roedores, etcétera. Digamos, eso sería, digamos, la fuente de contagio en base a este tipo, digamos, de virus, de contaminamiento biológico, perdón. Las vías, digamos, de exposición, digamos, están por la vía de inhalatoria, a través de la nariz, boca y pulmones. Por eso, cuando salió lo del COVID-19, digamos, como la transmisión también era a través de la inhalación, uno de los sistemas, digamos, de proteger a las personas es el uso del tapaboca. A través de, digamos, de la vía dérmica, que es de la piel, la digestiva, que es la de la boca, y bueno, la parenteral, que se da por las heridas. Es en menor porcentaje, pero también se puede dar, digamos, una vía de exposición a través de las heridas, o cortes, o pinchazos, o llagas que se pueden llegar a producir dentro, digamos, del cuerpo de las personas. Todos estos trabajos representan un riesgo para las personas. Estos contaminantes biológicos son, por ejemplo, los que se realizan en ciertos laboratorios, de ahí sale la cantidad, digamos, de bacterias, virus, y eso, digamos, se ven, digamos, también en hospitales,
se ven recogidos en zonas de basurales, trabajo de escombro o eliminación de residuos, tratamiento de aguas residuales que se pueden dar en distintos tipos de formaciones, procesado, digamos, de procesos de alimentos, trabajos agrarios o los que existen por contactos animales o productos. Digamos, eso sería, digamos, los riesgos de contaminación biológica que se dan, digamos, con este contaminante que se presenta dentro del ambiente de trabajo. ¿Cuáles son las medidas de prevención que pueden aplicarse? Digamos, en este caso se dividen en 3 clases. Uno es la acción sobre el foco, la acción sobre el medio ambiente y la acción sobre el receptor. Entonces, dentro de la acción, digamos, del foco del contaminante, la idea es evitar la presencia de este microorganismo y evitar que pase al medio ambiente. Entonces, selección de equipo de trabajadores adecuado, sustitución de microorganismos, modificación del proceso, encerramiento de los procesos para que no tengan contacto con el ambiente, y la acción sobre el medio ambiente, la limpieza, desinfección, la ventilación, que es importante, los controles de tanto de insectos, roedores, todo, digamos, animal que pueda transmitir este tipo, digamos, de contaminante biológico, y la señalización. Digamos, sería la forma de actuar sobre el medio y la acción del receptor, digamos, primero es la información sobre los riesgos a los cuales estamos asociados, por eso es importante identificar dentro del ambiente laboral los contaminantes y preparar nuestros planes de formación y establecer una cronología, digamos, por los temas que vamos a definir y comunicárselo, digamos, al personal. Pero, como también les mencionaba, no termina únicamente con una capacitación, sino que también esto debe ser muestreado. Yo tengo que hacer una verificación de eficacia sobre esa formación y básicamente comprende en salir a los lugares de trabajo, a los puestos de trabajo, muestrear, preguntar, consultar, verificar la aplicación, digamos, de los temas tratados en las formaciones. Es importante trabajar sobre el individuo. Entonces, información sobre los riesgos, formación sobre los métodos de trabajo aplicables, ver la posibilidad de disminución de exposición de personas a estos contaminantes biológicos, ropa o de trabajo de diseño especial y una vigilancia médica y también lo que es la prevención primaria, que es a través de las vacunaciones. Por eso, digamos, es importante todas las campañas de prevención primaria, secundaria y terciaria que hace personal de salud. Recuerden que la seguridad va de la mano con la salud, así como los decretos reglamentarios exigen a los empleadores servicios de seguridad, también exigen para, para la salud los médicos laborales, que es otra especialidad, lo cual, digamos, se vinculan y trabajan en materia de prevención. Una materia de prevención, desde el punto de vista de salud, son las capacitaciones. Habíamos hablado que también tenemos los controles médicos y las campañas de vacunación y las campañas de información y ver, digamos, todo lo que es la alimentación saludable, que muchas veces eh, tenemos el pretexto de cuando trabajamos de no alimentarnos bien. Entonces, digamos, en muchas empresas por ahí también están las comidas dietéticas como para cuidar el ISM, que es el índice de masa corporal, el IMC, perdón, porque sabe que muchas veces la obesidad también se ha declarado como una enfermedad y muchas veces nos, no los permite realizar algunas actividades y hay que hacer una adecuación, digamos, del puesto de trabajo. Pero también acompañado de eso, se trabaja en materia de salud para la prevención. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos?
¿Me escuchan? Bien, profe, yo estoy escuchando. Sí, sí. Bien, Bien. Bueno, Con todo lo que menciona, no, no sí, no memoricé basta. todo, pero No, a ver, esto, estamos explicando el material y sí, esto es como dice el tema de los requisitos legales, más el material que tenemos ahora de los contaminantes dentro del ambiente laboral, amerita que hagan una lectura y un análisis. Y después también lo que pueden hacer, chicos, es ir marcando el material y hacen preguntas para la clase que viene. Recuerden que cambiamos de jueves a martes, una solo, cuestión, digamos, sí. solo estoy sacando captura y después eso yo lo leería, ¿no? Sí, sí, sí. Los más Por eso, importantes los digamos, escribo también. bueno, eso también, chicos, tomen nota, porque hay cosas que yo voy explicando que no están, o sea, están relacionadas al material, pero hay cosas que yo voy explicando del material de estudio, pero no está escrito acá. Por ahí también tienen que darse cuenta y ir tomando nota. Por ejemplo, hablamos sobre lo que me dice el 351, que son las dosis máximas permisibles en exposiciones, digamos, de persona ante contaminantes. O sea, es parte, digamos, de lo que yo explico. Hablamos sobre también los CPP, que tampoco, digamos, está ahí, pero bueno, ahí tienen que ir tomando nota. Y bueno, en cada, digamos, hoja les voy, digamos, agregando y haciendo la explicación, digamos, del material. ¿Se entiende? Eso también estén atentos a escuchar y a tomar nota. Y por las notas las pueden, bueno, no sé si ustedes tienen material impreso o si no, un cuadernito, ¿viste? Y marcan hoja tanto, tema tanto. O sea, ahí ya tienen que ir haciendo la clasificación de los temas. Arrancamos con sustancias químicas, pum, vía de exposición, clasificación. Después seguimos con contaminantes físicos, radiaciones, y ahora vimos con el tema de lo biológico. Esa es una forma, digamos, rápida de poder estudiar y entender. Bueno, dentro, digamos, bueno, esto sería la actuación que hablamos sobre las medidas preventivas que debemos tener, que hablamos de información sobre los riesgos asociados a esta actividad, la formación de los métodos de trabajo aplicables, disminución de personas expuestas, ropa de trabajo de diseño especial. Vean, un claro ejemplo, cuando estamos con el tema de COVID, lo primero que digamos, determinó si era necesario a algunas personas que estuvieran en el campo. Y bueno, quedó muy instaurado justamente lo que estamos haciendo ahora, las actividades virtuales, o se conoce como trabajo de home office, que es trabajo en casa. De esa forma también evitábamos la cantidad de personas que, generalmente personal administrativo, que están en la oficina, entonces como había que sacar un factor ocupacional y había que mantener un distanciamiento de 2 metros y que había que ventilar los lugares y que teníamos que usar tapaboca y que debemos tener alcohol en gel y lavarnos las manos en forma más frecuente. Bueno, todas esas son, digamos, acciones que se tomaron en este caso con este contaminante biológico que era el COVID-19 y lo que fue bueno, por eso salieron protocolos, los protocolos también que eran definidos por el Ministerio de Salud y en base a eso los tomaban las compañías y lo agregaban, tanto en transporte personal, había que respetar, digamos, butaca de por media, o sea que ya tenemos la mitad, digamos, de las personas en los transportes. Después ver, digamos, en los kits, digamos, los kits, digamos, los kits que debemos tener para que el mameluco, cuando teníamos que transportar a una persona con síntomas, digamos, de COVID. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, poníamos, digamos, los guantes, un mameluco Tíbex, bueno, el tapaboca y todo eso, después toda esa ropa que sacamos de las personas que transportamos en vehículos, habían división de los vehículos con nylon, bueno, todo lo que fuimos viendo, eso estaba dentro de los protocolos, el transporte, después la limpieza, desinfección. Llega un momento que todos los vehículos los desinfectamos todos los días y teníamos el kit de limpieza, aparte del kit de transporte de un, de un sospechoso, digamos, por el COVID, también había un kit de limpieza, no sé, todo un protocolo para hacer el transporte, la limpieza, definir una sala, un lugar aislado para que la persona, digamos, no tuviera contacto con nadie, ya que
la forma de contagio era muy rápida, pero muy rápida, por eso que veían toda esa cantidad de personas que por ahí se comunicaban, digamos, por los distintos medios de comunicación, digamos, la gente que se había, digamos, contaminado con este virus, y bueno, todas las bajas lamentablemente que hubieron en estos últimos 2 años. O sea, fue algo que nos cambió la vida, no únicamente en lo laboral, sino también en lo personal. Creo que el aislamiento obligatorio, también nos hizo replantear un montón de cosas, de cómo encaramos nuestra vida y cómo encaramos también nuestra vida laboral, ¿bien? Bueno, eso para que se den cuenta que todo esto, digamos, a través de la prevención. Y bueno, después se tienen que tomar medidas y seguirnos cuidando. Básicamente ese es el mensaje que les puedo dar ahora, porque esto no se ha terminado. Independientemente de que tenemos las 3 dosis y seguramente vamos a ir por una cuarta, esto ya va a quedar instaurado y va a ser como una gripe más, sino que un poco más nocivo, ¿no? Todos saben más o menos ya esto de público conocimiento, y únicamente le estoy haciendo un refresco, digamos, de todos los protocolos que de a poco, digamos, venimos llegando a la normalidad, pero bueno, fue 1 año y medio, 2, que tuvimos que cumplir una serie de protocolos y de medidas como estamos mencionando acá. Entonces, sí, ahí tienen el ejemplo más claro sobre un contaminante biológico dentro del ambiente de trabajo y que también se daba en lo personal. Bien. Bueno, medidas sobre el foco contaminante, impidiendo o minimizando las emisiones, diseño adecuado de los lugares de trabajo según su actividad, aislamiento térmico o acústico, digamos, también es otra de las medidas cuando hablamos del ruido. Iluminación adecuada, distribución adecuada de los locales, equipos de trabajo. eh, Hablamos sobre elección adecuada de los procesos y equipos de trabajo, mecanización y automatización de las tareas, utilización mínima de equipos de trabajo ruidoso y peligroso, medida segura para la recepción de manipulación y transporte de los agentes biológicos, el mantenimiento y la conservación de los equipos de trabajo, aislamiento y encerramiento de los focos del contaminante, lo que hablábamos recién con el ejemplo del COVID, extracción localizada, métodos húmedos en exposiciones a polvo mineral, digamos, estas son las medidas que tomamos. Y sobre el medio, hablamos sobre la elección adecuada de materia apropiada, mantenimiento de instalaciones, ventilaciones generales, ajuste de la velocidad del aire en ambientes calurosos, utilización de pantallas interpuestas entre el foco contaminante y el trabajador, sistema de alarma, eso sería, digamos, algunas, digamos, de las medidas tomadas en el ambiente, y siguiendo con las medidas del receptor, protegiendo, informando al trabajador, consulta a los trabajadores, reducción de tiempo de exposición. Recuerden que es importante, digamos, tener el tiempo de exposición y la frecuencia de esa actividad que va a hacer la persona frente a ese contaminante que se presenta en el ambiente de trabajo, aumento de la distancia de emisor y receptor, ¿eh? Encerramiento de los receptores en cabina, aclimatación previa en ambientes muy calurosos, digamos, viendo sistemas de ventilación forzada o algunos sistemas de ventilación industriales, control de la carga física, medidas higiénicas, la señalización. Recuerden que también en las clases hablamos sobre los colores y de fondo y los colores de los símbolos bajo las normas IRAN 10005. Sabemos cuándo ya es un cartel de obligación, que es el símbolo azul y fondo blanco. Un ejemplo, uso de protectores auditivos o uso de máscara con filtro. Después tenemos digamos, la señalización, digamos, de algo seguro, que es de blanco, el símbolo blanco y fondo verde. Hablamos sobre los lavaojos, las duchas, los puntos de encuentro. Cuando hablamos de carteles de prohibición, digamos, prohibido estacionar, prohibido fumar, prohibido adelantarse. Hablamos sobre el símbolo negro, fondo blanco y el círculo rojo. Después hablamos de precaución, lomo de burro,
como también marcar, digamos, las fosas de los talleres mecánicos, como marcar también las partes, digamos, que me pueden producir algún tipo, digamos, de accidente. Recuerden que el símbolo es negro y fondo amarillo, entonces serían, digamos, las 4, digamos, caracterizaciones de señalización bajo la norma IRA de 10.005, en colores. Formación, vigilancia de la salud y equipo de protección personal, que básicamente de todos estos contaminantes que nosotros fuimos nombrando, los químicos, debemos saber, digamos, qué tipo de EPP, por eso debemos hacer el análisis, si es sustancias químicas. Bueno, dimos el ejemplo, digamos, del gas sulfídrico, también puede ser el monóxido de carbono, o sustancias líquidas, sustancias químicas que presentan estado líquido y debemos saber el uso y manipulación. Y ahí seguramente entra ya el uso de la semimáscara con los filtros, máscaras panorámicas a través del equipo autónomo, los tipos de guantes que voy a hacer, seguramente voy a hacer algunos tipos de guantes de nitrilo, o algunos tipos de guantes de baqueta, o guantes, digamos, más finos. Después los tipos de mameluco, si va a ser un mameluco de Tíbet, cuando yo no lo tenía en contacto, bueno, el calzado de seguridad también acorde, digamos, al EPP. Después, cuando hablamos de mediciones físicas, contaminantes físicos, perdón, lo puntual son los protectores auditivos. Mencionamos las clases de tipos de protectores, los tipos de copa, que se presentan, digamos, en forma individual o adosado al casco. Y después hablamos sobre los tapones internos. Y para todo lo que es contaminante biológico, bueno, desde el tapaboca, desde la mameluco desde el tipo de guante, desde las máscaras faciales, bueno, todo eso son elementos, digamos, de protección personal que se deben definir por cada, digamos, contaminante a la cual yo tenga que estar expuesto, o que tenga que manipular, o que tenga que almacenar. Todo esto, digamos, equipo de protección personal tiene que estar firmado bajo un requisito legal que lo mencionamos en la clase pasada, que es el formulario 299/11, y que eso, digamos, está, digamos, controlado bajo la SRT, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces, con todos los datos que te pide el formulario, que son los datos del empleador y los datos del empleado, firmando cada vez que se le hace la entrega del, digamos, del EPP. Y eso es auditable. Espérame un segundo que... Bien, bueno. Bueno, dentro de los riesgos ligados al medio ambiente, cuando este equilibrio se rompe debido a la presencia de contaminantes, la persona puede verse afectada, alterando, digamos, su estado de salud y por lo tanto ocasiona daño, digamos, a las personas. Eso se trata de una enfermedad profesional que le mencionaba que para que se dé o existe una enfermedad profesional tiene que haber una exposición y uno de estos contaminantes que fuimos desarrollando. Entonces, eso se enlista, digamos, en la legislación y es lo que cubre la RT, siempre y cuando se determine la exposición y siempre y cuando tengamos el contaminante dentro, digamos, del ambiente de trabajo que realiza. Bueno, la enfermedad profesional consiste en la deterioro de la salud, digamos, en forma paulatina del trabajador, producido por una exposición continua a lo largo del tiempo y a determinaciones contaminantes presentes que se dan en el ambiente de trabajo. De ahí su diferencia con accidente de trabajo, que el factor tiempo en el que transcurre el suceso, que va a ocasionarse el daño. O sea, la diferencia que tenemos entre una enfermedad profesional y un accidente de trabajo es que el accidente de trabajo se da en forma inmediata, la consecuencia,
y la enfermedad profesional se da a largo plazo la consecuencia. Esa es una de las fundamentales diferencias que tenemos entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Al aumentar el tiempo, aumenta las dosis y el efecto que produce. En cambio, en el caso del accidente, el tiempo es irrelevante, ya que no influye en el efecto causado y esta aparece en forma instantánea o inmediata. Las características que suelen considerarse propias de las enfermedades profesionales son que se presenta en un gran número de personas que trabajan con los mismos materiales. O se da en una población por la exposición que tiene la persona. Y raramente se presentan en personas que no tienen la misma actividad profesional y hay una relación clara de causa-efecto. Por ejemplo, la exposición precede algún tiempo al efecto y es decir, la presentación, digamos, de la enfermedad. Y hay una relación entre la magnitud de la exposición y la intensidad, digamos, del efecto producido por esas fuentes sonoras. Bien, esas son, digamos, cómo finaliza todo esto, sabiendo que la exposición, digamos, a estos contaminantes, sean físicos, químicos, biológicos, digamos, generalmente se termina dando como una consecuencia una enfermedad profesional y, digamos, las consecuencias se dan, digamos, a largo plazo. Esto lo cubre el RT, como les mencionaba, pero para esto el empleador tiene muchas actividades, digamos, de prevención que debe hacer como obligación y a su vez, digamos, el empleado debe cumplirla también como deberes y son los derechos que tiene el trabajador. Entonces, siempre, digamos, es poder identificar y comunicarlos y preparar los planes de formación mediante a los relevamientos que hemos estado realizando. Chicos, vamos a dejar el tema de contaminantes y la clase que viene vamos a arrancar con el tema 2 de elementos de protección personal y también de elementos de protección individual, como ya para terminar de lleno. Terminamos este módulo en 3 semanas, espero, bueno, ahora me encuentro en Mendoza trabajando, en 3 semanas, digamos, le voy a estar comunicando al grupo el práctico, digamos, que está pendiente del módulo 1. Bien, así que vayan repasando este módulo 1. Yo creo que la próxima clase vamos a ir a finalizar, digamos, el módulo 2 de elementos de protección personal y avanzamos con algún material que crea conveniente para reforzar. Bien. Bueno, chicos, si no hay consulta o si quieren preguntar algo que no les haya quedado claro del material o del que fuimos explicando, tenemos estos 5 minutitos para evacuar dudas o damos por finalizada la clase por el día de hoy. ¿Cómo la vieron? Profe, yo tengo anotado lo que pude anotar y lo que no pude le saqué captura, así que lo voy a repasar. Cualquier cosa. Bien. Bien. ¿Y el resto de los chicos? Este módulo, esta unidad está subida en la plataforma, ¿no? Porque yo no me he metido todavía. Pues no lo encontré. Sí, no la encontró. Bueno, ahora voy a verificar si no lo Ah, subo ahora a la plataforma. Bien. sí, porque tengo la unidad 1 nada más, por eso quedé como... Igual iba Y lo siguiendo que, el paso. a ver, lo que puedo hacer ahora, como para ir ganando tiempo, a ver, se los paso por el grupo. Y después ahí Bien, igual lo subo a la plataforma. Claro, yo Así lo tiene. ¿Les parece? sí. 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 Bien, a ver. Y otra consulta, ¿cuándo es la evaluación? ¿O Mira, trabajo para eso? yo creo que va a ser en esta semana, no, va a ser la próxima, Ujú. Bueno, entre lunes y martes, puede ser.
Bien, ahí lo tienen, lo están Sí, ahí, viendo en el grupo, ahí me chicos. llegó. Sí, Sí, ahí me ahí llegó. llegó. Bueno, yo tuve la grabación, así que bueno, ahí va a quedar pues para los que no pudieron asistir. Bueno, chicos, nos estamos viendo el martes que viene, si Dios quiere. Que tengan buena semana, buen fin de semana. Y lean el material, ya lo tienen. Leer la unidad 1 y cuál más, la 2, elementos de... La unidad 1 estaba en la plataforma, que no se la todo, habían sí, bajado. sí. Y ahora les Y la pasé acá al unidad... grupo la unidad 2. El trabajo ¿Sí? práctico va a ser de la unidad 1, ¿verdad? Sí, unidad 1. Ah, Sí, sí. sí. Bueno, listo chicos, Bueno, nos vemos, que descansen, hasta luego. Chao. chao, hasta luego. Profe, luego.